casi 100 años, se publicó un libro en Chile que se llama La Fronda Aristocrática. Alberto Edwards. Chile vivía una situación de enorme convulsión. ¿Y por qué ocurría todo esto? Porque se había recién dictado la Constitución de 1925, estamos hablando del año 1928, y esa Constitución no se aplicó de inmediato. Había una alteración constitucional en Chile y una enorme crisis económica, institucional, política, y yo diría hasta moral, y donde no se aplicaban las reglas. Recordemos que había habido en Chile una guerra civil en 1891 y sin que se modificara la Constitución se estableció un régimen parlamentario, con todo además a medias y por lo tanto estaba lleno de vicios. Y caían los gobiernos y la gente se aliaba con unos y con otros y los que eran amigos un día después eran enemigos y los gobiernos se sucedían. Y eso ocurrió en la guerra de 1891. Fue tan sangrienta esa guerra que murieron más chilenos que en la guerra del Pacífico, donde se dividieron las Fuerzas Armadas. Por un lado el ejército, por el otro lado la Armada. Perdió el ejército. El presidente Balmaceda se asiló en la Embajada Argentina y el día en que terminaba su periodo se pegó un tiro. Después de eso, siguieron los gobiernos, o estaban los gobiernos parlamentarios, y con esta inestabilidad enorme medio de una crisis, porque después de la Primera Guerra Mundial, recordemos que se acabó el salitre desde el punto de vista del interés económico, porque los alemanes inventaron el salitre sintético, porque el salitre no solamente servía para cultivar, sino que el salitre era un elemento esencial para fabricar explosivos. ¿Por qué digo todo esto? ¿A propósito de qué? En medio de este marasmo que había en Chile, Alberto Edwards publica este libro, La Fronda Aristocrática, donde el ideal, teóricamente, del gobierno autoritario, en el sentido que se cumplían las normas, del gobierno impersonal, del gobierno honesto, del gobierno en que las normas se tenían que aplicar igual a todos, era un ideal, obviamente, no era tan así, pero por tales, todo esto era roto por la Fronda. La Fronda no eran personas modestas que reclamaran por sus derechos, eran las personas con muchísimo poder en Chile y que peleaban entre ellos para ver quién dominaba el país. La derecha siempre ha sido igual. Han pasado casi 100 años, estamos en el 2025, el libro salió el año 1928. La derecha peleando como siempre, absolutamente. Y un rintintín, o sea, una cantinela permanente en personas que les gusta la política, analistas, gente derecha, es ¿por qué pelea tanto la derecha? ¿Cuál es la razón? Como perros y gatos. Y se han dado muchas. Una, que la gente derecha está en política por un rato, que se puede ir y que en realidad la política para algunos es simplemente un pasatiempo. Otros que tienen recursos y por lo tanto no se juegan la vida ahí. Pueden pelear si se les va mal, se van a otro lado, a la empresa privada o quizás dónde. O que tienen recursos para vivir con cierta holgura. Otros que no tienen tanta vocación por el Estado, que es un problema vocacional. Elija usted lo que quiera, puede haber otras razones, pero lo cierto es que pelean como locos. ¿Qué pasó en el Senado? ¿Qué pasó en el Senado? Escuche este audio. Kass me dijo que voy a hacer lo imposible por cagarte para que no seas presidente del Senado. Encuentro patético que un presidente del Senado te dedique a pelear. Son dos senadores. ¿De? La derecha, RN por un lado, Manuel José Osandón, actual presidente del Senado, y por otra parte tenemos a Felipe Kast, senador de Evópoli, que buscaba quedarse con la testera, por lo menos para este periodo. Viejas rencillas del año 2022, cuando se eligió la mesa anterior, en que Osandón tenía una posibilidad, y resulta que ¿o el 2021? ¿Cuándo fue? Ya no me fue cuando se elige el primer periodo. Estaba Piñera gobernando todavía, y resulta que todos sabemos que Osandón era un antipiñerista. No se podían ver, se saludaban fríamente,
es como cuando se saludan y no sé si usted ha visto que se estira el brazo lo máximo posible para, sí, ser educado y darse la mano, pero lo más lejos posible. Muchos recordarán la extensión frase de brazo extendido, ¿no es cierto? La frase no lo declararon reo por lindo, que No. se dice en un debate presidencial. Manuel José Osandón se lo dice a Sebastián Piñera, en ese entonces candidato a la presidencia nuevamente. ¿Y qué pasó acá? Que el candidato de la derecha, porque tenía los votos, era Felipe Kast. Felipe Kast era el candidato de la derecha. En el acuerdo administrativo al que llegan en el Senado, entre senadores, que es un acuerdo que se dice que se hizo entre el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, y Álvaro Elizalde, en ese momento senador del Partido Socialista. Porque en ese tiempo, cuando iba a ser a Osandón, resulta que la UDI llega a un acuerdo con el Partido Socialista y deja fuera a Osandón. Y votan por Elizalde. Exactamente, y votan por Álvaro Elizalde. Y resulta que ahora Osandón les devuelve la mano y dice, yo también me puedo aliar. ¿Por qué se van a poder aliar? Entonces, la alianza de Osandón fue con el Frente Amplio, con el PPD, con el Partido Socialista. Y con la derecha más dura. Y con algunos de derecha más dura. Y dejó a su partido, que es Renovación Nacional, bailando en el aire. Y se llevó consigo algunos que votaron por él. Algunos sí, pero Y otros que se abstuvieron, como el caso del senador Chaguán. todo esto ha generado una polémica enorme. ¿Qué consecuencias tiene esto? Uno, no lo digo yo, lo están diciendo un montón de personas, así que voy a repetir. La carencia de liderazgo de Evelyn Matei. Evelyn Matei no es capaz de ordenar el llamado sector, porque se entiende que no va a ordenar a la otra derecha, pues ahí está Kast y está Kaiser. No, su sector, no es capaz de ordenarlo. Dos, resulta que Osandón dijo que habló con Matei y le informó a Evelyn que él iba a ser el candidato. ¿Y que Evelyn qué hizo? Le dijo que como era del Senado, ella no se iba a meter. Cayó. Primero cayó frente a las opciones y después dijo, bueno, estás en tu derecho, haz lo que quieras. O sea, atrás sin golpes si fuera Vox. ¿Esa es la actitud de un líder o de una líder? Discutible. Hoy ella se hizo cargo de las críticas que han llegado incluso de Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, que los han tildado de todo a Chile Vamos. O sea, los rounds entre las derechas han sido constantes. Johannes Kaiser decía, si no logran llegar a un acuerdo entre 50 senadores para elegir a un presidente, liderado claramente por el senador Galilea, presidente de Renovación Nacional, el partido que tiene hoy día más autoridades territoriales, hablando de alcaldes y gobernadores. Bueno, dice, si no logran eso, ¿cómo van a darle gobernabilidad a un país? Y me parece evidente, ¿no es cierto? Es una crítica que se ha repetido desde varios sectores. Y Evelyn Matei sostiene esta jornada. Acá no es un tema de gobernabilidad, desdramaticemos el tema. Esto no le interesa a la gente. Y lo que dice también es que habían 2 candidatos de derecha, 2 candidatos de Chile Vamos, uno de ellos gana y ella dice, yo a los 2 los quiero. Sí, pero a ver, veamos las cosas en serio, porque está bien, las declaraciones también, pero ¿qué es lo que se ha criticado o se ha dicho, por lo menos de Evelyn Matei y del equipo de Evelyn Matei, que es piñerista, es un equipo piñerista? Hubo un traspaso delegado, una posta, se entregó. Ya. ¿A quién eligieron? A un antipiñerista. Sí. No es lo mismo. En segundo lugar, esto es muy importante, ¿eh? ¿Quién es el porque llegó a un acuerdo en la vicepresidencia del Senado? ¿Quién es el vicepresidente del Senado en esta fórmula al que llegó Manuel José Osandón a la presidencia? Es Ricardo Lagos Weber, mano derecha de Carolina Toá. Carolina Toá está en la testera. Esa es la segunda lectura de todo esto. Tercera lectura. Para llegar a esto, ¿ustedes creen que Manuel José Osandón habló, dijo, convenció, se hizo el simpático o dio algo? Si está una negociación, doy para que des. Él dice que no hubo, pero conoce las negociaciones. No, pero la política no es así. La política no es a costa de nada. O sea, la política no es así. El Partido Comunista no votó por él por nada. ¿Qué hace el presidente del Senado? ¿Por qué es importante el presidente del Senado? No porque ande en auto, tenga guardias y todo eso lo tiene. El presidente del Senado tiene visibilidad. El presidente del Senado es importante porque establece algunas prioridades en la tramitación de leyes. Y en segundo lugar, por la conformación de comisiones. Y ahí habrá que ver cuánto dio el senador Osandón para ser elegido.
Y esto significa algunas trabas para la labor de la oposición. Y todo esto habrá que verlo, así como se van desarrollando las cosas en los próximos días. Pero evidentemente que acá es un problema para la derecha muy grande. Y yo quiero agregar para terminar algo. Decíamos a propósito de la fronda aristocrática, esta pelea que siempre tiene la derecha, los sectores conservadores entre ellos, es que algunos están por un rato. ¿Qué va a pasar con el senador Galilea? ¿Va a la reelección? Todo indica que no. No, no va. Se va al mundo privado, le bastó un periodo. Entonces resulta que el presidente de Renovación Nacional, en unos meses más no solamente no va a ser presidente, no va a ser senador, no va a ser nada. ¿Qué capacidad negociadora tiene? Felipe Kast, ¿qué ha dicho? Que en realidad él está mirando su vida personal, que ha descubierto otra vida, que la política no lo es todo, que quiere destinar mucho tiempo a otras cosas, a los afectos también. Entonces, ustedes comprenderán que esas declaraciones, con ser presidente del Senado, no. No pega ni junta. No pega ni junta. Aceite con vinagre, están juntos un rato, usted los da vuelta, pero al poco rato se separan, ¿no? Este es el problema de la derecha. A propósito de candidatos, Matei y Janet. ¿Qué pasó? Evelyn Matei hoy día, al ser consultada por esta polémica gira o despliegue territorial que va a realizar y que ya comenzó la ministra de Trabajo, Janet Jara, que suena muy fuerte como eventual candidata presidencial del Partido Comunista, ha generado molestia, llevó a que incluso algunos parlamentarios presentaran un oficio para que se investigue alguna irregularidad o infracción en una gira que la han considerado que tiene clave electoral, es decir, está promoviendo una campaña presidencial sin ser proclamada y en un cargo público. Matei dijo hoy, si ella tuviera un poco de decencia, habría renunciado hace rato. ¿Y qué le respondió Jara en los micrófonos de la radio, pero en Concepción, en medio de esta gira y de este despliegue? La notó preocupada a la candidata. Y luego dijo, si tienen temor, no me lo traspasen a mí, sus ansiedades tampoco. ¿Por qué está pasando todo esto? Rápidamente. Pasa por lo siguiente. Se estimaba que el Partido Comunista iba a resolver su candidatura presidencial ya. Que a estas alturas Janet Jara tendría que haber sido la candidata porque el otro candidato es Daniel Jadue, si no hay nadie más. Y Daniel Jadue no tiene las condiciones para ser candidato, principalmente porque la justicia determinó que siguiera con detención domiciliaria. No puede haber un candidato con detención domiciliaria. Entonces, aunque hubo uno fuera de Chile, uno se podría esperar tantas sí, cosas. Está bien, pero no puede hacer campaña, no. Entonces, pero ocurre que hay otro problema. Ocurre que Daniel Jadue es un aliado de Lautaro Carmona. Es un aliado de Bárbara Figueroa, quienes dirigen el Partido Comunista. Es el sector mayoritario. En las últimas elecciones que hubo ahora en el Partido Comunista entre ellos, resulta que este fue el sector mayoritario. No es el de Janet Jara. Entonces, Janet Jara es la popular, pero al interior del Partido Comunista es minoritaria. Y le voy a pasar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Resulta que Carol Cariola, que es del sector de Janet Jara, en la elección anterior salió en el lugar 12 entre los más votados. En la última elección salió en el lugar 80, 81, 82, por ahí. Es el otro el sector mayoritario. Y aquí hay un problema. 2. Los partidos no resuelven sus candidaturas presidenciales. El Frente Amplio sigue buscando e implorándole a Gonzalo Winter que sea su candidato. El Partido Socialista no sabe si va a apoyar a Toa o a presentar un cuadro propio. El Socialista no tiene candidato. No tiene a nadie, es un vacío terrible. Es como estar en el espacio sideral, o sea, no hay oxígeno, no hay nada. ¿Qué ha pasado con la democracia cristiana? Sí dicen que tiene, que es un Turraga, pero no marca nada. Tenemos a Alberto Turraga, ¿no es cierto? Vlado Mirosevic por el Partido Liberal, Jaime Mulet por la Federación Regionalista Verde. No hay candidato. Entonces, el problema es que estamos llenos de partidos sin candidato y el Partido Comunista sin resolverlo. Mientras no se resuelva, Janet Jara sigue siendo ministra.
se acusa al gobierno que el acto de lanzamiento de la reforma previsional, la promulgación, fue un acto de campaña, con ella como figura principal y con bailes y toda esta cosa, etc. Entonces, están diciendo, váyase porque usted ya es candidata in pectore, en la práctica, utilizando la plataforma ministerial para ser candidata. Y recursos. Sin embargo, todo esto se debe en general. ¿Por qué? Porque las candidaturas están débiles. No hay ningún candidato fuerte. Aquí puede pasar cualquier cosa. Aunque la última encuesta de Plaza Pública, CADEM, Evelyn Matei se estabilizó, venía cayendo, se estabilizó, pero de todas maneras las candidaturas están extremadamente frágiles. Y por eso los nervios. Pues. Sí, apuntan a que sería Toá y Matei quienes pasarían un eventual balotaje, pero falta mucho nombre por definir, y con esos nombres definidos, ya entrando en materia, en carrera por primaria, todo ese debate podría llegar a cambiar. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.